sé si cómo podríamos coordinar un poco. Hay 3 presentaciones que hice llegar, la que está. Ese es el primero, sí. Rápidamente nos vamos para poder respetar un poco el tiempo. Básicamente lo que queremos primeramente es mostrar un poco, puede pasar, la situación, cómo se dio en Itaipú, el contexto. El punto más importante, hay que entender de que la Itaipú inició en el 74 con personal requisitado en ambas márgenes, margen izquierda y margen derecha. En el año 1985 se inicia la constitución del cuadro propio del Itaipú Nacional, lado brasilero, del plantel requisitado de esas empresas. Y se les empieza a trasladar los beneficios que ya tenían desde el 74. Eso no ocurrió con el lado paraguayo, ¿sí? Porque nosotros desde el 74 que estábamos, vamos a ver más adelante, con 0 beneficios. En el 89, con el cambio de gobierno, ¿verdad? Se empiezan a pagar beneficios exclusivamente al personal de la entidad. El personal requisitado quedó todavía sin esos beneficios. ¿Se puede avanzar, por favor? Estos son los beneficios que se concedieron en el lado brasilero a partir del 85 por Ney Braga. Ney Braga concedió 20 beneficios que ya existían en la margen izquierda desde el 74 cuando eran personal requisitado. ¿Sí? Si puede avanzar, por favor. Y aquí podemos ver, esta es la documentación con la cual nosotros sustentamos lo que estamos diciendo. Esto es un recibo de una empresa, de un funcionario de una empresa requisitada, en donde se puede apreciar de que tiene la suma de todos los ingresos dividido, restándose el salario base, da un porcentaje de 161% de incrementos o de beneficios dentro de su salario. ¿Se puede avanzar? Eso es en vacaciones. En un mes normal es 43% ese cociente. ¿Se puede avanzar, por favor? Esa misma persona, cuando pasó a la Itaipú Nacional, margen izquierdo estamos hablando, tiene 51% de beneficios. Hay varios beneficios que podemos ver. En un mes de vacaciones, 110%, ¿verdad? Más adelante. Y este es otro mes normal, 61%. Entre el 50 y el 61% eran los beneficios. Otro más. Sin embargo, nosotros, lado paraguayo, con EMBA puede ver, Pedro Lugo, 0. ¿Por qué? Porque allí hay horas extras. Horas extras forman parte del salario, no hay ningún beneficio. ¿Sí? La siguiente. Lo mismo pasa en otra empresa contratista, el cónsul. No hay ningún beneficio, el salario básico y el salario total son iguales, 0%. Siguiente, por favor. El mismo caso, ¿verdad? Siguiente, por favor. Este ya es en la Itaipú, margen derecha, lado paraguayo. Sí, hasta febrero también era 0, como usted puede ver, el senador. Sin embargo, esta misma persona ya después del 89, en mayo del 91, ya tenía 26% de incremento y nosotros nunca tuvimos. Eso fue lo que motivó de que haya toda esa movimentación en el 89, muertos y todo lo demás. ¿Se puede avanzar? Estos son los beneficios que al final tuvieron los funcionarios propios de la Itaipú. Anuenio de desarraigo, vale alimentación adicional de vacaciones, productividad, peligrosidad y lo que incide eso dentro de la indemnización y el aguinaldo, ¿verdad? Solamente para Itaipú, lado brasilero. Algo muy importante de destacar es que en septiembre del 2013, a través de un acuerdo judicial administrativo, la Itaipú pagó más de 300 millones de dólares, la Itaipú, lado brasilero, ¿verdad? Por un solo beneficio a un sindicato de la Itaipú, ¿sí? Eso fue con respaldo de la directoría y de los consejeros del lado paraguayo. Siguiente, por favor. Esa documentación tenemos inclusive traducido. Pueden seguir avanzando. Pueden seguir avanzando. Estos son datos cuantitativos brevemente. Somos en total 15.746, de los cuales 14.809 fuimos censados por la Itaipú y por la Comisión de Entes Binacionales, y luego se hicieron ampliaciones que quedan en forma provisoria hasta tanto se promulgue la ley para incorporarlo, ¿verdad? Siguiente, para poder ampliar.
Después tenemos las certificaciones, IPS nos ayudó con ese trabajo. De las 1.121.936 meses, hay un 9% que la Dirección Jurídica Patronal nos certificó, y también la Dirección Obrero Patronal. Nosotros certificamos con documentaciones propias de la gente, ¿verdad? Puede avanzar porque el otro no es significativo. La UNETIP somos 15 organizaciones, y ahí están las cantidades que cada una de las organizaciones estamos componiendo a este movimiento o a esta organización que hoy estamos intentando promulgar, ver que se promulgue esta ley. Siguiente. Aquí hay, como conclusión de esta primera presentación, si puede avanzar, lo más importante aquí es el último punto, que es el otro, aquí. Estuvimos viendo con responsables que hay cálculos en donde reconocidos profesionales en la materia indican que nuestro país ha dejado de recibir, aún recibiendo los royalties que se recibieron, dejamos de recibir desde el 86 hasta el 2018 más de 75.300 millones de dólares. Esto me pasó el ingeniero Canese con cálculos de Carter, ¿verdad? Significa que esa misma cantidad fueron beneficiados del ahorro. Es un ahorro que hizo la obra brasileña. Eso no representa ni el 1,3% de lo que nosotros hoy estamos pretendiendo reclamar, senador. Con esto termino esta primera presentación. Lo que me gustaría, si pueden mostrar la segunda, que creo que es un dato importante antes de dar paso ya a los argumentos jurídicos. Esta es una presentación que el senador Abel estuvo facilitando, y puede iniciar, de cómo se compone. Primero, para que esto se pague, sí, ese no es el primer detalle, quiero ver por la clase. Ese es el último. Para que este reclamo se pague, tiene que estar presupuestado. Para estar presupuestado, tiene que estar conformado dentro de este esquema que la Itaipú estableció ya en su anexo, ¿verdad? ¿Cómo se compone? Es la suma del servicio de la deuda más los gastos de explotación, más los royalties, resarcimientos, utilidades, el RCA, que son inversiones de responsabilidad socioambiental, y saldo de cuenta de explotación dividido por toda la suma de potencia anual, da la tarifa. Con esa ecuación, si puede pasar, tenemos que para el ejercicio 2021, sumando esos montos, el servicio de la deuda, que está compuesto por la deuda que se está terminando de pagar este año, representa el 62,3% del total, con los otros ítems presupuestados debidamente, ¿verdad? Con esos valores tenemos que el costo de la tarifa es 22,60 para el ejercicio 2021, de los cuales el 13% pertenece a la ANDI y el 86,5% a la Electrogas. ¿Qué es lo que nosotros planteamos teóricamente, como un marco teórico? Si puede avanzar, por favor. Reemplazar el servicio de la deuda para el siguiente ejercicio por la deuda a los trabajadores, ¿verdad?, en la etapa de la construcción, montaje y producción, que abarca desde el 74 hasta el 2002, y mantener los otros conceptos sin ningún tipo de alteración, como siempre se ha hecho en la Itaipú. Siguiente, por favor. Si esos números se mantuviesen, aproximadamente 940 millones de dólares más o menos, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho de forma personal nosotros, nos arrojan esos valores, representaría, porque todo esto es teórico, un 43%, ¿verdad?, que dividido por la potencia disponible para la contratación, que es la misma cada año, daría ese monto de 14,97 dólares por kilowatt hora mes. Ese es un planteamiento que el senador Abel estuvo también exponiendo los otros días, y que nosotros creemos que podría ser una solución para el planteamiento que nosotros estamos queriendo. Senador, ahora quisiera ceder la palabra a la doctora Alberto. Antes de pasar, quería abundar un poquito en si me permite, presidente. Pues, la vez pasada la senadora de Más se había manifestado que se estarían tocando los fondos sociales.
y yo hablé con la gente de Itaipú, y lo que ellos me manifestaron es que la única forma que se puede pagar de Itaipú es utilizando esta forma. Todo lo que se paga de Itaipú se utiliza de esta forma. Entonces, si nosotros contemos esos 940 millones de dólares, nosotros estaríamos pagando 128 millones de dólares aproximadamente, le tocaría al Paraguay, y el resto le tocaría a Brasil, ¿verdad? La vez pasada, cuando se pagó esos 800 millones de dólares, se utilizó este mismo mecanismo y nosotros pagamos una parte de lo que le correspondería, pero evidentemente es un porcentaje menor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quería significar, de que no es que nosotros vamos a, el lado paraguayo va a pagar. No, la binacionalidad implica todo eso. Y claro, es de los dos, ¿verdad? Pero el que nosotros aportamos es 0,5 no paga. Y después cuando se paga 50-50, pero de dónde vienen los fondos, a nosotros no nos impacta, presidente. Eso no me quería abonar, presidente. La tercera presentación que agradecer. Sí, gracias, senador. Yo simplemente quería hacer una referencia, ¿verdad?, a los aspectos políticos, jurídicos y de derechos humanos que dan nacimiento a este proyecto de ley. Evidentemente, la discusión en cuanto a la legitimidad de los derechos de los ex trabajadores paraguayos nadie discute, inclusive Itaipú lo acepta. Y en ese sentido, ¿verdad?, la ley se enfoca en el sentido de la violación de esos derechos humanos, ¿verdad?, del principio de igualdad de trato y especialmente de la no discriminación, ¿verdad?, que establece nuestra Constitución Nacional y el propio Tratado de Itaipú. Es decir, los brasileños lo llaman isonomía, principio de igualdad de trato, que es lo que se violó durante todo este tiempo que estamos reclamando, 74 al 2012. Entonces eso hay que dejar claro, que esta ley no pretende establecer un pago de beneficios por una legislación que sería al contrario. Nosotros lo que estamos haciendo es reconocer la violación de esos derechos humanos y en virtud a esta ley reparar esas violaciones. Entonces, contestando un poco lo que le preocupaba al señor director de la Itaipú Binacional, aquí no se está queriendo dejar de lado instituciones de orden público como es la prescripción, ¿verdad?, a través de una ley, en absoluto. Aquí se reconoce que hubo violaciones de derechos humanos y se pretende reparar, ¿verdad?, esa inequidad que usted muy bien lo sabe, porque como presidente de la República fue uno de los actores principales en acortar esa brecha, ¿verdad?, de la inequidad en la Itaipú Nacional. Por otro lado, también nosotros consideramos que en virtud del artículo, puede pasar por favor, artículo 18 del Tratado de Itaipú, el Senado de la Nación tiene plena potestad en dictar actos unilaterales que busquen dar cumplimiento al Tratado de Itaipú. Así lo establece específicamente, sígole al anterior, por favor, más adelante, al tratado. Artículo 18. Las altas partes contratantes a través de protocolos adicionales o de actos unilaterales adoptarán todas las medidas necesarias para el cumplimiento del presente tratado. Evidentemente, nosotros como nación soberana tenemos la potestad, en este caso el Senado de la Nación, tiene la potestad de dictar actos unilaterales, una ley que busque justamente, ¿verdad?, hacer cumplir el Tratado de Itaipú. Es este tratado el que fue violado aquella vez. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que esta ley sea declarada inconstitucional y mucho menos inaplicable dentro de la Itaipú Binacional, porque no estamos rompiendo el principio de binacionalidad. Lo que se está haciendo con esta ley es justamente darle un marco legal a los señores directores de la Itaipú Binacional, directores y consejeros, a los efectos que sometan, ¿verdad?, a los pares brasileños para el cumplimiento de esta reparación histórica a los ex trabajadores de la Itaipú Binacional. Por otro lado, también la Itaipú cuestionaba, vez pasada, el censo que se había realizado a través de la Comisión de Entes Binacionales. Y eso es falso, de toda falsedad, señor senador.
ese censo fue aprobado por la Itaipu Nacional, le consta al señor presidente de la firmado comisión, por ellos. confirmado por ellos. No, tenemos, firmado. sí, firmado por todos los representantes de la Itaipu Nacional, y hemos dejado una salvedad, evidentemente, para los casos en que algunos exfuncionarios ya hayan percibido a lo largo de estos casi 35 años, hayan percibido, van a ser excluidos. Y también estamos dispuestos a que si eventualmente alguna persona haya sido incluida sin tener derecho, también de excluirlo, porque somos seres humanos, el trabajo se hizo en un tiempo muy récord, apretado, y evidentemente no tuvimos tal vez todas las documentaciones necesarias para obrar correctamente, y puede haber algunas personas que tal vez no tengan derecho. Porque usted sabe, señor senador, que desde el 89 en Itaipu Nacional se precarizaron los servicios. ¿Podés avanzar un poco, por favor, a un gráfico que ilustra perfectamente qué es lo que ocurrió? Este gráfico. Los brasileños, ellos siempre recibieron totalmente. Hasta el 89, contratados directos, 89 en adelante, los contratados directos hasta hoy siguen gozando de esos beneficios. Sin embargo, a las empresas contratistas, subcontratistas, locadores y sublocadores y tercerizados, nunca se pagó. ¿Qué es lo que ocurrió aquí, senador y señores miembros de esta comisión? Aquí comenzó a precarizarse y a hacerse una discriminación entre paraguayos. Porque ¿quiénes eran los que trabajaban? Las empresas contratistas. Los otros solamente eran de dirección, porque Itaipu evidentemente siempre tuvo la dirección de la obra, del montaje y de la puesta en servicio de todas las unidades generadoras. ¿Y qué es lo que ocurre? Se le contrataba a las empresas contratistas, estas empresas contratistas subcontrataban, y estas subcontratistas tercerizaban el servicio. Se precarizaba el servicio y evidentemente los beneficios quedaban con las empresas. Y el trabajador paraguayo, el que trabajaba realmente, se quedaba solamente, se regía por la ley paraguaya. Eso es lo que ocurrió en realidad. Entonces, y así fueron sistemáticamente la violación de los derechos humanos de los ex trabajadores de la Itaipu Nacional, que es lo que hoy la ley quiere reconocer, ¿verdad? Que hubo y que lo hay, porque la propia Itaipu reconoce desde el momento que plantea, dice, prescribió los derechos. La consecuencia es que están aceptando que sí hubo un derecho y que en el tiempo evidentemente no se pudo eventualmente reclamar. Si bien la UNETID tiene fundamentos sólidos, ¿verdad?, para decir que hasta hoy los plazos no prescribieron, pero no está en discusión ese tema, porque la ley no pretende dejar de lado esa institución. La ley es lo que nosotros también le estábamos explicando en la Comisión de Legislación. No pretendemos que por esta ley se deje sin efecto y puede romper toda la estructura jurídica de nuestro país. Nosotros sí queremos, y como es, porque el fundamento de esta ley es justamente el derecho de igualdad y de no discriminación, y es ese principio humano, que es la estructura básica de nuestro Estado, la que fue violada sistemáticamente a lo largo de estos años. Y es lo que generó evidentemente la reacción. Usted conoce, sabe bien que esto tiene de larga data, casi 34 años, y eso es lo que nosotros estamos reclamando, que el Senado de la Nación, como un órgano del Estado y en ejercicio de la soberanía de nuestro país, entonces reconozca que se le violó los derechos humanos a los trabajadores y establezca el marco jurídico legal a los efectos que los directores paraguayos, ¿verdad?, compatriotas nuestros, lleven esta posición al seno de la Itaipu Nacional, y que, ¿verdad?, posteriormente tengamos una respuesta de los hermanos brasileños. Eso es, senador, y muchas gracias por la presencia. No, gracias por esta oportunidad. abundante información, ¿no? Sí. Muchas gracias, ¿no? Quiero señalarle, presidente, que toda esta información han puesto a disposición de la comisión. Tenemos todas estas proyecciones, todos estos datos. Yo le estoy pasando también al senador Santa Cruz y al senador Aquino para que ellos puedan ver, y este es el punto que teníamos previsto, señor presidente. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias, un gusto. Gracias, senador. Encantadísimo. Gracias, senador. La orden, con permiso.
Muchas gracias. Hasta luego. Sobre este punto, presidente, antes de pasar, si miramos así objetivamente, no, sería una inyección de capital para el país de más de 700 millones de dólares. Sí, 700 y sí. pocos, porque va a ser una plata que nosotros no tenemos acá en el país y que va a venir de otro país, ¿sabes? Aumentar, o sea, yo pienso objetivamente nomás. Nada más eso quería agotar. Tenemos dos puntos nomás, senador. Sí. Uno era este que acaba de concluir y otro es el proyecto del senador Bernie Osorio sobre buses eléctricos. Estamos teniendo inconveniente porque no hay quórum nomás, no incorporarse el senador Aquino. Él se quedó en la Sí, reunión. está en la reunión de al lado, entonces yo creo que por ese motivo no podríamos emitir el dictamen, señor presidente, salvo mejor parecer usted. No, si se lo está bien. consulta al Está bien. senador. En cuanto al lo del transporte eléctrico, digo, porque ese es el único punto que tenemos para el orden del día de mañana. Un solo punto tiene cuenta que es transporte eléctrico y ahí lo que estoy diciendo es que no podríamos emitir dictamen de transporte eléctrico porque La comisión de obras, creo que ellos, no de obras, Hacienda, de Hacienda, aprobación, por aprobación. Ajá. Y eso No, yo creo que eso no habrá problema. Eso es hay que estar bastante concientizada y sensible sobre esto. Y una lucha histórica. Yo recuerdo 2007 cuando fui a Itaipú, un tiempo de campaña y una comisión frondosa dando 15 comisiones, 15, sí. algunos muertos, ese, ¿cómo se llama? Lisboa. Lisboa, esa es Encarnación, Sí. era nuestro barrio para Cuba. Ahí asesinaron a Sí. Bueno, hermanos, Muchísimas gracias. Vamos a determinar la próxima reunión. Perfecto. Perfecto. Yo lo que quería era abonar elementos para que después todo el mundo ya tengamos la información. Bueno, Gracias. gracias a ustedes.